algunas de las vulnerabilidades y debilidades que hoy tienen lugar en el contexto de los contratos internacionales de lo que son parte nuestras entidades. Contratos estos que lo son contratos de comercio exterior, fundamentalmente contratos de compra-venta y también los contratos que tienen lugar en el contexto de la inversión extranjera, es decir, aquellos conducentes al establecimiento o instrumentación de las modalidades de inversión extranjera. Es decir, un contexto sumamente difícil porque concurre en este caso un factor que es el factor extranjería. Nuestra intervención tiene una peculiaridad. No va a estar analizando ningún instituto jurídico, sino por el contrario, va a desarrollarse a partir de un elemento negativo. Es decir, fundamentalmente las debilidades y vulnerabilidades que tienen lugar en los contratos en los que somos partícipes. Quizás algunos se pregunten si son inventivas o realmente obedecen a circunstancias de la contratación. Son circunstancias de la contratación y como prueba de ello, finalmente reproducimos algunos textos traídos de contrato. Hemos llamado a nuestra intervención el asesoramiento jurídico y el comercio exterior y la inversión extranjera, experiencias. Y comienza precisamente con una conclusión, que es el actual contexto de internacionalización de las relaciones económicas, porque precisamente como consecuencia de este contexto es que se celebran los distintos contratos de nuestro interés. Las relaciones internacionales representan un hecho incuestionable. Las personas y los estados no pueden vivir aislados en sí mismos, constituyendo los deseos de universalidad en la contemporaneidad una necesidad impuesta por el ritmo vital y donde la intercomunicación supranacional se torna en una lógica conclusión. En tales circunstancias, la proyección multinacional de las empresas, las transferencias económicas y la movilidad de las personas constituyen un fenómeno frecuente en el cual Cuba y sus empresas, cualquiera que sea su forma de organización y régimen de propiedad, están en curso. La economía mundial está caracterizada, independientemente de la complejización del actual escenario internacional, en virtud de la crisis económica mundial, en un incremento del grado de mundialización a partir de un mayor nivel de intercambio comercial, financiero, productivo y tecnológico, así como un aumento de los flujos internacionales de inversión directa y de transacciones de bienes y servicios, así como de nuevas y más profundas formas de vinculación y comunicación. El tráfico mercantil procura la circulación de vínculos patrimoniales. La actividad comercial es, consecuentemente y por esencia, una actividad mediadora, medio a fin, un instrumento en el desplazamiento de cosas, de derechos o servicios de un patrimonio a otro o de un titular a otro. La circulación asume diferentes formas. Existe en este orden una circulación tanto si el titular de un bien traspasa definitivamente el goce de esta a otra persona, como también en el caso de la cesión del goce que sea simplemente temporal o incluso en el supuesto de que ese bien pase a ser gozado conjuntamente por dos o más personas. En este orden, el crédito, el cambio y la asociación son manifestaciones fundamentales del fenómeno circulatorio y cualquiera que sea la forma asumida, la circulación está tutelada y protegida por el derecho. Y precisamente el contrato es la expresión de esta tutela jurídica. Un contrato es un pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materias o cosas determinadas y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidos. El decreto ley 304, que advierto, no se aplica a los contratos internacionales salvo que las partes expresamente pacten la sumisión al mismo, define el contrato como el acto jurídico mediante el cual se crean, modifican y extinguen relaciones jurídico-económicas de naturaleza obligatoria para la ejecución de una actividad, sea esta productiva, comercial o de prestación de servicios, en el que intervienen tanto personas naturales como personas jurídicas,
nacionales o extranjeras que en este caso estén domiciliadas, establecidas o autorizadas para operar en el territorio nacional. Los contratos internacionales precisan inexcusablemente de un asesoramiento jurídico especial, acorde a las características del negocio jurídico que se pretende realizar, resultando básico, y subrayamos básico, el asesoramiento en materia contractual internacional y sobre todo esencial en este ámbito. Igualmente, el asesor llamado a brindar el asesoramiento de interés requiere de cierta formación, una formación en este sentido especializada en atención a la materia sobre la cual está llamado a brindar asesoría. Y hablamos en este caso del derecho mercantil contractual, pero también del derecho internacional privado, del derecho internacional público e incluso el derecho tributario. Derecho tributario especialmente orientado a la renta empresarial, a los impuestos asociados a las ventas y también los impuestos asociados al comercio exterior. No es que el comercio exterior tenga tributos. Cuando estamos diciendo impuestos al comercio exterior, nos estamos refiriendo a los aranceles. Entendemos, y es la materia objeto de nuestra intervención, por contrato internacional en el contexto del tráfico mercantil a todo acuerdo de voluntad pactado por dos o más partes con domicilios o residencias en estados distintos o conectados con un ordenamiento jurídico extranjero para la realización de una determinada transacción o negocio. Este acuerdo crea, modifica o extingue relaciones jurídicas de naturaleza económico-patrimonial con ánimo de lucro y habitualidad entre las partes y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. En virtud de este acuerdo, y en este caso el contrato de compraventa internacional deviene en el contrato insignia en los contratos internacionales, un vendedor de un determinado país se obliga generalmente en entregar y garantizar a un comprador extranjero ciertos productos, bienes o servicios, remitiéndolos en la forma, lugar y fecha pactada y bajo un cierto precio o un precio determinable. Todo ello de acuerdo con la legislación expresamente pactada o en su defecto en las normas del derecho internacional. Y acotemos legislación expresamente pactada porque precisamente una de las vulnerabilidades principales que existen en los contratos en los que participan nuestras entidades nacionales es la formulación asistémica o no formulación del derecho aplicable, lo cual deviene consecuentemente a que sea un tercero el que establezca la norma de aplicación. Como comentaba con anterioridad, dedicaremos parte de nuestra intervención a la presentación taxativa de determinadas cláusulas de contrato. Y teniendo precisamente en consideración que la mayor cantidad de los hoy presentes son asesores jurídicos, hemos dedicado una determinada porción de estas cláusulas a dos elementos hoy anacrónicos: la ley aplicable y la solución de los conflictos. Y verán ustedes, en este caso, mantengo la confidencialidad de las partes intervinientes en esos contratos, algunas cláusulas que verdaderamente son críticas. La función del contrato, la función de todo contrato, y a esto no resulta ajeno consecuentemente un contrato internacional, es fijar los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes a las que se refiere. El contrato, actuará como método de previsión. Ya hablábamos en este sentido el rol que le asiste al asesor jurídico de preventivo y cobertura de riesgos, evitando consecuentemente posteriores complicaciones que pueden hacer peligrar la debida ejecución de la relación contractual. Mucho se habla de si el contrato, la correcta ejecución del contrato depende de una buena negociación. Evidentemente, una buena negociación o una correcta concertación de un contrato debe suponer una correcta ejecución de un contrato.
Sin embargo, no existe una relación necesariamente directa entre uno y otro. Existen concertaciones positivas y lamentablemente en ocasión de la ejecución se malogra. Y también hay ocasiones en las que un contrato se concierta con determinadas vulnerabilidades y en ocasión de la ejecución del mismo se enmienda. La importancia del contrato se plantea desde dos perspectivas fundamentales. Primeramente, una perspectiva económica, pues es el principal instrumento de las transacciones de mercancías y el soporte fundamental del comercio internacional. Y una segunda perspectiva, en este caso una perspectiva jurídica, por cuanto el contrato es necesario en el tráfico de comercio exterior debido al desarrollo de las relaciones comerciales entre países. ¿Cuándo un contrato es internacional? Cuando las partes son de diferentes estados, cuando las partes tienen sus domicilios principales en estados diferentes, cuando la obligación más importante del contrato, es decir, la prestación característica e insignia del mismo, se lleva a cabo en un estado diferente al de las partes, y finalmente, cuando los efectos del contrato se producen en un estado distinto al de las partes. El comercio internacional tiene su expresión en el tráfico de bienes, de mercancías, de servicios y también en la inversión extranjera. ¿Qué importancia se le atribuye a la inversión extranjera y qué importancia se le atribuye en el actual contexto económico cubano a la inversión extranjera? La incorporación de las inversiones directas internacionales como una variable explícita en la política económica se fundamenta en la consideración de que coadyuvan a la ampliación y modernización del tejido empresarial, complementan la estructura productiva de un país, generan empleo y promueven la competitividad de las economías receptoras de las inversiones, dada la mayor tendencia exportadora y la incorporación de tecnología de avanzada que éstas conllevan. Por su parte, el comercio internacional, el comercio exterior, al decir de la doctrina internacionalista, es una parte importante de la economía de los países. Cuba no resulta ajena a ninguna de estas dos realidades. En el orden de la inversión extranjera, y de ahí consecuentemente por qué el asesoramiento jurídico debe prestar especial atención a la constitución e instrumentación de las distintas modalidades de inversión extranjera y al desarrollo de las mismas, establece en los porcuantos primero y segundo de la Ley 118 del 29 de marzo del año 2014, Ley de la Inversión Extranjera, preceptos estos que son continuidad de similares pronunciamientos en el Decreto Ley 50 del año 82 y de la Ley 77 del año 95, primeros textos sobre inversión extranjera en nuestro ordenamiento jurídico, que nuestro país puede, por medio de la inversión extranjera, acceder a financiamientos externos, tecnologías y nuevos mercados, así como insertar productos y servicios cubanos en cadenas internacionales de valor y generar otros efectos positivos hacia su industria doméstica, contribuyendo de esta manera al crecimiento de la nación. Y continúan señalando los propios fundamentos de la ley: asegurar que la atracción de capital extranjero contribuya eficazmente a los objetivos del desarrollo económico sostenible del país y a la recuperación de la economía nacional. A la interrogante de por qué los contratos internacionales, ya habíamos visto con anterioridad cuando un contrato resulta un contrato internacional, deben tratarse jurídicamente de forma diferente a los contratos celebrados entre locales, la respuesta está en que afectan a dos o más ordenamientos jurídicos, debido a que sus elementos, las partes,
el objeto del contrato o el lugar de ejecución, se encuentran situados en diferentes países. A diferencia del comercio interior, es decir, aquello respecto del cual versó la intervención inicial, donde las transacciones comerciales se efectúan dentro de un espacio económico, monetario y jurídico relativamente homogéneo, las transacciones comerciales internacionales se realizan entre operadores comerciales diferentes, situados en diferentes ordenamientos y con acentuadas diferencias, entre otras, económicas, tecnológicas, sociales e incluso elementos de otra naturaleza, que inciden en la relación comercial entre importadores y exportadores u operadores del comercio internacional. En dicho contexto, las instituciones contractuales, todas las instituciones contractuales que formalizan la relación contractual entre sus partes, constituyen herramientas de gran utilidad para dar seguridad jurídica al patrimonio y responsabilidades a cada una de las partes intervenientes en el comercio internacional, porque constituirán la norma entre las partes para hacer efectiva los derechos, obligaciones y responsabilidades emergentes del contenido de los contratos mercantiles empresariales a utilizar entre residentes y domiciliados en diferentes países y consecuentemente evitar contratiempos o eventualidades que pueden gravitar en la relación comercial. La vigente resolución 220 de junio del año 2022, dictada por el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aprueba la metodología general para realizar las operaciones de comercio exterior de mercancías. Mediante el contrato de compraventa internacional para la exportación o importación de mercancías, las entidades facultadas para realizar operaciones de comercio exterior, y subrayo la expresión facultadas para realizar operaciones de comercio exterior, porque la realización de operaciones de comercio exterior requiere de la autorización del ministro de Comercio Exterior para el ejercicio de las mismas, excepto determinados supuestos en donde la norma autorizante le concede tal facultad. Estamos hablando en este último caso de las modalidades de inversión extranjera a quienes la ley 118 antes citada faculta para realizar operaciones de comercio exterior para el cumplimiento de su objeto social. El artículo 56 del antecitado reglamento establece que en el contrato de compraventa internacional de mercancía se consignan, según correspondan, entre otras, las cláusulas referidas a los aspectos siguientes. Voy a obviar la relación de todos y cada una de las cláusulas que prescribe esta norma. Debe contener un contrato de comercio exterior. Contrato de comercio exterior que sin perjuicio de la autonomía de la voluntad de las partes y la circunstancia que en la cotidianidad, en la práctica internacional se celebren contratos orales, es decir, no se celebre necesariamente el contrato de forma escrita, exige la circunstancia de que sea escrito. Prescindo en este sentido de los supuestos prescritos en el artículo antes citado, pero resultaría interesante que todos accedan al mismo. Solamente referirme a la necesidad de identificación de las partes, lugar, fecha y condiciones de entrega, con mención expresa al término internacional de contratación que se va a utilizar. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque lamentablemente una de las ausencias en determinadas ocasiones de la letra de nuestros contratos es la definición del Incoterm que se va a utilizar, o en su caso una formulación asistémica que no permite definir verdaderamente cuál es aquel Incoterm que se está utilizando. Por su parte, la ley 118, ley de la inversión extranjera, en su articulado define cuál es el contenido
contenido del convenio de asociación y de manera similar también define cuál es el contenido de los estatutos sociales de la empresa mixta. ¿Y por qué hacemos mención a estos dos documentos constitutivos? Pues porque también constituyen una práctica errada la omisión de determinados elementos de obligada presencia en estos documentos jurídicos, que demandan posteriormente la interpretación de qué se quiso consignar y la modificación de la letra originaria, porque en su defecto gravitaría en los intereses de la asociación pretendida constituir o instrumental. Continuamos. Continúa. ¿Cuáles son los principales riesgos derivados de una operación de comercio exterior? O para ser más exacto, ¿cuáles son los principales riesgos jurídicos derivados de toda operación de comercio exterior? Y precisamente la evitación de los riesgos a los cuales nos referiremos estará dada precisamente por una correcta ejecución del contrato. Primeramente, la indeterminación de la ley que rige el contrato, que puede generar, y de hecho genera, graves problemas debido a la multiplicidad de puntos de conexión que presentan estas relaciones, y a su vez la indeterminación del modo de solucionar los problemas que se pueden derivar de la relación jurídica. Es decir, si será la justicia estatal o la justicia arbitral la que intervendrá para solucionar los conflictos, e incluso si los mecanismos de resolución de conflictos que se van a adoptar son autocompositivos o son heterocompositivos. Es decir, aquellos que las partes en conflicto adoptan ellas mismas o cuando acuden a un tercero para que resuelva este conflicto. También existen, no los traemos a colación por no considerarse necesario, riesgos tecnológicos, riesgos técnicos, riesgos comerciales, riesgos económicos financieros e incluso riesgos políticos que habrá de tenerse en cuenta en la instrumentación de todo este tipo de operaciones. Vulnerabilidades sobre su credibilidad económico-financiera. En ocasiones viene una entidad extranjera, pinta maravillas, y lamentablemente son empresas que incluso están en quiebra, son empresas que carecen de una determinada solvencia económica y sin embargo pretendemos con ellos instrumentar una determinada asociación e incluso fines futuristas. Falta de sistematicidad en el seguimiento de los proyectos hasta su aprobación definitiva. Nos desentendemos en muchas ocasiones de los proyectos que se están sustanciando. Y cuando estoy diciendo nos desentendemos, nos desentendemos. En los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico-económica, que son estudios que en determinados estadios del proceso de inversión extranjera para su instrumentación o ya en su ejecución, se presentan ante las autoridades gubernativas correspondientes para demostrar la sostenibilidad del negocio en cuestión. Cálculo incorrecto de las reservas legales y las reservas voluntarias. Como reservas legales en este sentido existe en nuestro ordenamiento y es una reserva especial, la reserva para contingencia. Como reserva voluntaria tenemos a manera de ejemplo el Fondo de Estimulación para los Trabajadores, para cuya constitución la entidad que lo crea tiene que haber previamente cumplido sus obligaciones fiscales. No se expresan correctamente los aportes, es decir, estamos hablando de sociedades o asociaciones capitalistas que se sustentan precisamente con el aporte que cada uno de los socios realiza, o bien al capital social o bien al fondo común con las características que éste tiene, y no en todos los casos se expresan correctamente los aportes. En ocasiones no se define si lo que se está aportando es un derecho real de usufructo o un derecho real de superficie. Y cuando se aportan ambos, no se define la cuantía por cada concepto. Dificultades en determinar y clasificar los aportes. Hay ocasiones en donde la parte cubana en la asociación proyecta aportar fuerza de trabajo. Y todos conocemos que la fuerza de trabajo no es susceptible de aportación en una empresa capitalista. Hay ocasiones incluso en las que se prevén aportar unidades empresariales de base. Y ya que estamos trayendo a colación la posibilidad de aporte de una unidad empresarial de base,
ha habido supuestos en donde el inversionista nacional ha pretendido serlo una unidad empresarial de base, actuando por sí o a través de alguien que le represente. Cuando todos conocemos que la ley 118, su antecesora, la ley 77 y su antecesor, el decreto ley 50, establece que el inversor nacional es una persona jurídica, es decir, no una unidad presupuestada. Errores en la liquidación de los tributos, pues no se aplican correctamente los periodos de exención y de bonificación prescritos en la ley y se determinan incluso incorrectamente los tributos asociados a la explotación de recursos naturales y se omite la contribución territorial para el desarrollo local una vez concluido el periodo de recuperación de la inversión respecto de la cual hay una exención. Y fíjense en este caso cuántas debilidades, cuántas vulnerabilidades estamos identificando en un sector de tanto interés para la economía cubana como lo es la inversión extranjera. Aplicación incorrecta de las disposiciones vigentes sobre el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones, conducente consecuentemente a que la administración tributaria intervenga posteriormente, haga una regularización de los adeudos y declare una subdeclaración y consecuentemente penalice al contribuyente emisor. Presentación de estudios con saldos acumulados negativos. Incongruencia entre la información presentada en las directivas de negociación y las fundamentaciones económicas que la sustentan, existiendo diferencias entre los datos ofrecidos. Continuamos. En los documentos constitutivos, y esto prácticamente traspolándolo al mundo de las matemáticas, es una constante. En los convenios de asociación es usual incluir previsiones propias de los estatutos y a su vez en los estatutos incluir cuestiones propias de los convenios de asociación e incluso de la escritura social, cuando el convenio de asociación es un pacto entre socios, o para ser más exacto, entre futuros socios, mediante el cual las partes convienen las bases fundamentales del negocio o actividad que pretenden desarrollar en común. Y los estatutos no se refieren a las partes o al acto de la asociación, sino a la sociedad ya constituida, es decir, a su funcionamiento. Invito en este sentido a los que de una u otra forma han participado en la confección de documentos constitutivos para que vean, se remitan al convenio de asociación si en su letra aluden a los socios, que son las partes intervinientes en el mismo, o en su defecto se refieren a la empresa mixta, cuando los socios lo único que pueden hacer es compulsar a la empresa mixta que realice determinadas acciones porque son sujetos distintos. Hay muchas ocasiones en las que los socios acuerdan en Junta General de Accionistas modificar el convenio de asociación. Están traspolando consecuentemente el marco actoral. Durante la vigencia, incumplimiento de los objetos sociales o contractuales autorizados, insuficiente atención y seguimiento a los procesos de disolución y liquidación de los negocios, no obran en poder del secretario letrado, y el secretario letrado, por previsión normativa, tiene que ser jurista la totalidad de los documentos, libros y registros legales de la sociedad o asociación. En los aportes de capital, ya lo habíamos anticipado con anterioridad, y aun cuando alguien puede estarse preguntando, ¿y la sociedad, es decir, la empresa mixta, el contrato de asociación económica internacional, son calificables como contratos? Sí, son calificables como contratos. Remitámonos en este sentido al contrato de sociedad y veremos en este sentido que la empresa mixta que transita por una escritura social en la cual concurren los socios interesados en la asociación y el contrato de asociación económica internacional, la relación que se instrumenta tipifica precisamente un contrato de sociedad. En los aportes de capital, irregularidades en el control y registro contable de los aportes de las partes, evidenciada en toda esa serie de supuestos que estamos viendo ahí. Pagos indebidos por la parte cubana por conceptos tales como transferencia de tecnología, know-how y marcas
que en función de lo acordado constituyen obligaciones del inversionista extranjero como parte de su aportación a la asociación y consecuentemente no retribuibles por vía distinta a los dividendos y sin embargo por ellos se les remunera. Y no estamos hablando de nada abstracto, estamos hablando de cosas verdaderamente ciertas y de una u otra forma el asesor jurídico por acción o por omisión ha sido partícipe en la toma de esas decisiones. Incumplimiento por la parte extranjera en los términos y los plazos acordados, así como las cuantías fijadas para la realización de sus aportes. Recuérdese en este sentido que los aportes pueden ser simultáneos a la fundación de la sociedad o pueden fraccionarse en el tiempo. Evidentemente estamos hablando aquí de una aportación sucesiva, donde las partes han convenido un determinado plazo y le corresponde a la parte cubana en la asociación y lógicamente al asesor jurídico velar porque la contraparte extranjera instrumente los aportes a las que se obligó.